bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial en nuestras vidas, ya que estaremos escuchando el mensaje de la palabra bendita de Dios con el tema ¿quién manda? ¿Es Dios el que manda en nuestras vidas? ¿Es Dios el que manda en tu corazón? ¿Quién manda en tu casa? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién es el que está gobernando en nuestra nación? ¿Quién es el que está gobernando el mundo? ¿Quién es el que manda en estos momentos? Es que regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Whom to obey. Esta mañana And this morning, vamos a estar viendo un mensaje we're going to see a y message lo vamos a basar en el libro de Génesis. based in the book of Genesis. Y quiero que ustedes entiendan en estos momentos And I want you to understand in these moments, que it es Dios el que da las órdenes. is God who gives the orders. Cuando nosotros prometemos algo a Dios, When we promise God something, nos comprometemos con Él. we commit ourselves to Him. Cuando las personas entran a trabajar a algún lado, When people go to work somewhere, se comprometen con su patrón, they commit themselves to that task. prometen trabajar, They promise to work, ser fieles, to be faithful, ser and obedientes. to be obedient. Cuando nosotros venimos al conocimiento de When we Dios, come to the knowledge of the Word of God, nos ponemos a la orden del Señor then we place ourselves under His command. y prometemos obedecerle And we promise to obey Him y serle fiel. and to be faithful. Y cuando nosotros lo hacemos And when we do it, en obediencia a Dios, in obedience to God, Dios de alguna manera nos ayuda and God in some way helps para que us nosotros podamos permanecer so that we can remain en obediencia a Él. in obedience to Him. Pero cuando nosotros, hermanos, But when we, brothers, en nuestra frivolidad in our frivolousness, desobedecemos a we Dios decide to disobey y God, dudamos de Dios, and we doubt God, ponemos en juicio su palabra then we place His judgment y le quitamos autoridad into word. a Él and we take away His authority, y nos damos la autoridad a nosotros. and we give the authority to O lo ourselves. que es peor, Or what's worse, le damos la autoridad al enemigo we give the enemy the authority para que gobierne nuestras to vidas. govern in our lives. Cuando el Señor nuestro Dios trató con Adán, When the Lord God dealt with Adam, Dios hablaba con Adán, God would speak to se Adam. relacionaba bien con él, They would have a relationship. había dado todo en sus manos, Everything was in his el hands. reino animal, The kingdom, el reino the animal mineral, kingdom. todo lo puso en sus The manos. resources were placed in his Adán era un hands. ser tremendamente inteligente, Adam was incredibly intelligent. no era como nosotros, He wasn't like us. usaba todo su cerebro, He used all of his toda su brain inteligencia. and all of his Ustedes intelligence. pueden ver un mundo organizado, And you can see a world that was organized, unos nombres a los animales, naming the a los animals, planetas, and the planets, a las plantas. and the plants. Todo eso fue organizado por el All that hombre, was organized by porque man, Dios le había dado esa autoridad. because God had given him that authority. Él hablaba con Dios He would speak to God, y Dios expresaba sus mandamientos. and God would express His Dios commandments. le entregó a él sus mandamientos, He gave man His su commands, Torah, sus the instrucciones, word, the law, para que ellos the instructions, le obedecieran so that they would obey Him. y para que en el futuro que vendría And so that the coming y future ese reino que él pensaba and the establecer kingdom which he wanted to se llevara a establish, cabo su voluntad. that His will would be carried out. Pero hermanos, un día But one day, Dios les dice que de todo árbol que había ahí ellos podían comer. He says, from any tree you may eat. Dios lo había hecho todo para ellos. God created everything for them. Solo les dijo, de un árbol He said, but only for one tree no quiero que coman. do I not want you to eat. Ese árbol es mío. And that's my tree. Es el conocimiento del bien y del It's mal. the tree of the knowledge of good and evil. Ustedes no pueden comer de ese And you árbol. cannot eat from this tree. ¿Está claro? It's clear. Ok, hermanos, no sabemos cuántos años pasaron We don't know how many years went by en que a Eva se le ocurrió acercarse a ese in árbol. which it occurred to Eve to go to that tree. No sabemos cuánto tiempo se llevó a cabo la estadía del hombre en el Edén. You know how long they stayed in the garden. Como pudo ser un año, pudieron ser It 1000. could have been a year, could have been 1,000. No había tiempo ahí. There was no time there. Pero un día Eva But one day Eve llega a ese árbol goes to that tree. y viene el enemigo y le habla The enemy comes and speaks to her. y le dice, con que Dios ha dicho que no comas de ese árbol, And he asked her, has God really said not to eat from this tree? poniendo en juego
la autoridad de Dios, bringing into play God's authority, poniendo en juego su palabra, bringing into play His word. Él dice que el cielo y la tierra He pasarán, said, heaven and earth shall pass pero que away, su palabra no pasará. but His word will not pass Su away. palabra es firme, His word is firm, su palabra es His recta word is y su righteous, palabra es la autoridad and His word is the a authority la que nosotros nos sometemos. to which we are to submit ourselves. Eva, hermanos, Eve, en su frivolidad and her se carelessness, puso a discutir algo con el enemigo. began to debate with the enemy. Y pronto el enemigo la llegó a And convencer the enemy convinced y a her decirle, and to tell her, eso no es lo que Dios quiso that's not what decir. God really meant. Lo que pasa es que Dios es envidioso What happens is that God is y envious no quieren que ustedes conozcan y tengan and más. doesn't want for you to have more. Y hermanos, en un acto de desobediencia, And in an act of disobedience, Eva Eve destruye todo lo que Dios le había dado, destroys everything God had given them, quitándoles toda la herencia que les removing pertenecía, all the inheritance that was toda la theirs, autoridad, all their hermanos, authority, hasta quedar despojados until being cast sin out tener nada ni siquiera que cubrirse. without having anything to cover themselves with. ¿Por qué? Why? Porque vino una desobediencia en sus vidas. Because disobedience came over their Cuando el lives. Señor le manda a Adán When the enemy commands Adam, y le dice, no vas a comer de ese fruto, and they are told, you will not eat of this tree, Él le ordena, hermanos, he orders them, le encarga, he charges le them, encomienda, he commends to le them, he establece, establishes, le impone, he imposes, le da mandamiento, he commands, le prohíbe he prohibits, y le recomienda. and recommends. Todas estas son las palabras en hebreo These are the translations in Hebrew, que from the ocupa Hebrew, la palabra mandó. which the words command or told them to. Commanded. Todas estas recomendaciones, todos All estos mandamientos, All these commands, todos estos encargos, hermanos, all these charges que Dios le hace. that God places Yo upon no sé them. si alguna vez a usted, a uno de sus padres le dijo, te encarezco I know your parents already told you, que look, me hagas este favor. I ask you to do me Te this favor. suplico I beg you que me oigas. and that you hear me. Eso es lo que Dios hizo con Adán. That's what God did with Adam. Y hermanos, ellos transgredieron la palabra de Dios And they transgressed against the word of God. y ellos perdieron su herencia And they lost their que inheritance, Dios les había dado. which God had given them. La voz de Dios The voice of God nunca la volvió a escuchar Adán en su vida. is something Adam never heard again. Después que salió del Edén, After they were kicked out of Eden, nunca oyó más la voz de Dios. never again did he hear the voice Perdió of God. toda su herencia, He lost his perdió inheritance, todo lo que Dios le había dado. everything God had given them. Y el enemigo vino a ocupar su lugar And the enemy comes to occupy y se le their puso place. al diablo, el príncipe de este And the mundo. devil becomes a prince of this world. Todo lo tuvo en su poder durante He had muchos años everything in his power for many years. y su voluntad se hizo And his will was done. en la mayoría de la humanidad And the majority of humanity que se pervirtieron that were y perverted no quisieron oír and did not desire to hear las instrucciones de the Dios. instructions from God. Finalmente Dios establece un pueblo Finally, God establishes a people. y cuando Dios establece este And pueblo, when he establishes these people, Dios permite que este pueblo entienda God allows them to understand lo que era su voluntad what his will was. y Él le da su instrucción, And he gives them his Él les instructions. da su ley He gives them his law. para que por medio de So esto that through this, ellos sepan quién es el que manda. they would know who was in charge. ¿Quién manda en tu hogar, hermanos? Who is in charge in your home? Fíjense en el hogar quién manda. Who's in charge in your home? Si el niño quiere ir a algún lugar, If the child says, hey, I want to go somewhere, que la mamá no quiere que el niño vaya, and the mom doesn't want the child to go to that le place, dice, dile a tu papá. he says, look, go and tell your dad. Y si es el papá el que no quiere que el niño vaya a cierto lugar, And if the dad doesn't want the child to go le to that dice, place, dile a tu mamá. he says, go and tell your mom. Y ellos echan la bolita uno al otro And they ping pong back and forth para quitarse la to responsabilidad. remove the responsibility. Pero cuando alguien de ellos, But when one of them, lleno de sabiduría, who may be full of le wisdom, dice, no, no vas, and says, no, you're not going, entonces hay problemas. then the problem presents Porque itself. ahora el niño es Because el now- que se pone en contra. The child is against, Y hay un pleito, and there's conflict. de manera que llega el momento In a way that when the moment en comes, que ni el papá ni la mamá mandan, in which neither mom or dad is sino in que el charge, mismo hijo but rather the child dice, yo voy a ir. says, I am Y going. ellos, ay, pobrecito, déjalo. Ah, poor No, kid, mira que let him go. tiene razón. No, he's right. Y al último
el niño, la niña se salen And at the con end, la suya. the child does what they wanted. ¿Quién manda realmente en la Then you ask casa? themselves, who is truly in charge of that ¿Quién household? manda realmente en nuestras vidas, Who is in hermanos? charge of our lives? ¿Quién es el que se encarga de que nosotros lo obedezcamos al Señor? Who is ensuring that we obey the Lord? Estamos viviendo en tiempos tan We're living difíciles in difficult times. en donde un predicador dice una cosa, And one preacher otro says dice one thing, otra, another says otro dice another cosas thing. Or diferentes. they contradict themselves. Y así nos la llevamos, And that's how we're walking. oyendo voces extrañas Listening to strange y voices. no vamos directamente al quien tiene la autoridad. But we don't go to the one who has the authority. No le creemos muchas veces a la palabra de Dios, Many times we don't go to the word of God. porque el predicador fulano Because this preacher dice que te puedes suicidar says that you can kill y yourself que te vas a ir al cielo, and that you'll go to heaven. y el pastor fulano And this pastor dice que no va a haber rapto y que Dios no says te va a there won't be any venir, rapture and that Christ is not y el coming. pastor sutano, And this pastor- y hermanos, es una confusión. And it's a total confusion. San Pedro decía, vamos a la palabra. Peter said, let us go to the La word. palabra es más segura. The word is sure. Y eso es lo que nosotros debemos de And that's what we entender. have to understand. Inmediatamente cuando Eva oyó las lisonjas de Satanás, And when he heard the lying tongue of Satan, que le dijo, no vas a morir, I said, no, hombre. you're not going to No te va a die. pasar nada. Nothing's going to happen to you, man. Esas son las mismas lisonjas Those are the same que lies Satanás le dice a nuestros that hijos Satan speaks to our cuando children. le ofrecen la droga, When drugs are offered cuando to a la them, señorita quieren violarla, when the girl's cuando le going to ofrecen el be sexo, violated, where sex no is te va a offered, pasar nada. Listen, look, nothing's No gonna tengas happen. problemas. you're not going to have any issues. ¿Quién es el que manda en la Then casa? who is in charge? ¿Quién es el que manda en tu vida? Who commands in your life? Cuando Dios es el que manda en tu When vida, God is the one who commands in your Él life, va a dar la palabra adecuada para then He tu will give the vida. right word for your life. Olvídate de lo que dice el pastor Zulano. Forget about what Sultano. pastor said, this pastor Mira says. lo que la palabra de What does Dios the word of dice. God has to say? Mira lo que te establece cada día. Look at what is established every day. No es difícil, hermanos. And it's not hard. Entiendo que hay metáforas, I understand that hay there are metaphors, parábolas, hay there are semiles, parables, there existen are similes, muchas anécdotas there are different stories, y muchas cosas que a veces son difíciles. and many things that are difficult. Pero más que todo existe la palabra de But Dios above all, the word of God cuando exists va directa a when it nosotros. comes directly to our La hearts. entendemos, We understand it. reconocemos We que recognize Dios nos habla. that God is speaking to us. Entonces tenemos que entender, hermanos, So we have to understand que hay alguien que establece el orden that there's someone who establishes order y que nosotros debemos de estar atentos. and that we are to be attentive. El desobedecer a las instrucciones de Dios And disobeying the word of God, nos trae condenación. it can lead us to condemnation. El Señor cuando les dio su palabra, When God gave them His sus word instrucciones, and His les instructions, dijo, yo les he dado a ustedes He said, I have given en you este libro, in this book, en mis instrucciones, the instructions, la bendición the y blessing, la maldición. or the curse. Escojan la You bendición choose. y vivirán. If you choose blessing, you will Y live. el no hacerlo And in not doing it, traerá consecuencias then it will bring muy consequences, severas severe para consequences nuestras vidas. for our lives. Porque Dios no admite la desobediencia. Because God does not admit disobedience. Había un hombre que se llamaba Saúl. There's a man named Saul. Este hombre era el rey de And he Israel. was the first king of Israel. Dios lo había escogido para un trabajo. God had chosen him for a task. Un día el profeta Samuel llega a su vida. And one day the prophet Samuel comes to his Ya life. este rey había desobedecido la orden This del king profeta. had disobeyed the order of the prophet. Ya él había desobedecido un día al profeta He had disobeyed the prophet y había already hecho lo que no era correcto and had delante de done Dios. what was not right before God. El profeta va específicamente The prophet goes a hablarle specifically a su vida to speak to his y life. dice, mira bien, escucha bien lo que te voy a He decir. said, look, listen what I'm going to say. Está atento a lo que te voy a decir. Pay attention to what I'm telling you. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, oponiéndose en el camino cuando subía de Egipto. Thus says Lord of hosts, verse 2, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he set himself against them on the way while he was coming up from Egypt. Y luego le dice, And then he says, ve a Amalek, dice, y en Amalek, destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Destruye todo. now go and strike Amalek and utterly destroy all that he has, and do not spare him. But put to death both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. Hermanos,
Cuando Dios hace un llamamiento a nuestras vidas, When God calls es us, un llamamiento muy serio para it's a nosotros. serious call to our lives. Cuando Dios nos ordena algo, When God commands something, es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado He knows that we have to pay attention. para no transgredir sus mandamientos, We must be attentive so we don't para no break ir en His contra de commands, Dios, to not go against them, para saber que lo que Él nos está to know that mandando what He is es lo commanding correcto, is the right thing. es lo que nos It's conviene, what's convenient es for lo que us. Dios quiere que nosotros It's hagamos. what's beneficial and what He wants us to do. No escuche voces extrañas. Don't listen to strange Oh, no, voices. pero el calificado maestro dice que, Nah, but this que teacher ya who's Dios cambió qualified eso, says that God changed this, que Dios quitó eso, or that God removed que eso this, sucedió en el Antiguo or that this happened Testamento, in the Old que Testament, nosotros no debemos de or, obedecerlo. and that we don't have to obey it. Tenga cuidado con eso, Be careful with that. porque si la palabra dice algo, Because the word says no, something. Dios no estaba jugando con eso, God hermano. wasn't playing when He said that. Dios estaba estableciendo He was establishing su pacto con el hombre, His pact with men, dándole sus giving instrucciones them His instructions para que la siga. so that they would follow ¿Qué es it. lo que nos pasa cuando no seguimos What happens instrucciones? when we don't follow instructions? Ustedes han abierto un paquete que contiene un radio Have you opened a package that contains a o radio una lavadora or some o washer algo que hay que seguir el orden. or something which you have to Si assemble usted in no order? sigue el orden, If you don't follow the usted de order, repente llega y le conecta. then you go and just connect it right ¡Pum! away, Se echa a perder las cosas. and things are ¿Por destroyed. qué? Why? Porque no leyó las Because instrucciones. we didn't follow the instructions. Dios nos da instrucciones God gives us para que no instructions echemos a perder, hermano, so that we not nuestra lose herencia, our inheritance, lo que Dios tiene para so con we don't lose nosotros. what God has Dios for nos us. ha provisto una God has bendición provided for us a blessing, y Él quiere que nosotros gocemos de esa and He wants us to bendición. enjoy that blessing. Cuando Dios les dio el Edén When God a Adán y a Eva, gave Adam and Eve era su Eden, herencia, hermano, it was their la inheritance, herencia de sus hijos, an inheritance of their children, pero ellos desobedecieron. but they disobeyed. Saúl desobedece a Dios Saul disobeys God, y regresa, hermanos, con las vacas and he comes back with the cows, y regresa con el rey de Amalek. and he comes back with Amalek, the king. Y el profeta dice, ¿qué estás haciendo? And the prophet's like, "What are you doing? ¿Qué te recomendé? What did I tell you to do? Oh, que matar a Amalek. Or to kill Amalek? ¿Qué te dije de los What did I animales? tell you about the Oh, animals? que los matara. To kill them too." Entonces, So, el necio, hermano, siempre tendrá excusas. the fool will always have an excuse. No, yo los traje No, look, I brought them para sacrificarlos a to Jehová. Mira sacrifice qué them to bonitos God. And look at están. how beautiful they are. ¿Y por qué trajiste a And Amalek? why'd you bring Amalek? Bueno, lo traje como un I trofeo. brought him as a trophy. ¿Qué has hecho? Dice, has What have you desobedecido a done? You Dios. disobeyed God. Y nada le espantó tanto al And profeta nothing scared the prophet so como la much desobediencia de ese rey. as disobeying God. El Señor le dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto a Saúl. And God says, I'm done with Saul. Voy a exterminarlo. I'm going to exterminate him. No va a reinar más. He will no longer reign over Porque Israel no me sabe because he obedecer. doesn't know how to obey me. Cuando no sabemos obedecer, When we don't know how to hermanos, obey, perdemos nuestra herencia. we lose our inheritance. Este rey debió de haber sido rey para siempre. This king should have been king forever. Dijo, si tú me hubieras He obedecido, said, if he had obeyed tu me, reino hubiera sido your firme kingdom would have been y firm, tus hijos heredarían tu and your reino. children would have inherited your La kingdom. herencia que les daría sería una herencia The inheritance I eterna. would give them would have Pero an por eternal cuanto one. no But obedeciste, because you did not tu obey me, herencia es quitada. the inheritance is therefore removed from you. Hermanos, es muy importante It's important, que brothers, nosotros escuchemos a Dios, that we listen to God, que nosotros obedezcamos a that Dios. we obey God. La mayoría de nosotros The somos majority seres of us inteligentes Are intelligent people que sabemos discernir entre el bien y who el can mal. distinguish between good and evil. Cuando nosotros leemos la palabra de When we read the Dios, word of God, nos está hablando a nosotros He is mismos speaking to us, para que cuando nos hable de una so that bendición, we're spoken of a blessing, nosotros la tomemos. we can take it. Cuando nos hable de una When maldición, it talks about a curse, nosotros la then we rechacemos. can reject it. Cuando nos hable Dios con When un God speaks to us about mandamiento, a command, nosotros lo that obedezcamos. we obey it, Que sepamos cuál es el corazón de that we know what Dios. the heart of God is, ¿Qué es lo que a Dios le agrada? what pleases ¿Qué es Him, lo que a Dios no le what agrada? displeases Him. Eso es muy importante, That's hermano. very important. Miren ustedes, hermanos, la avaricia, el deseo de tener, nos hace desobedecer a Dios. And the greed, the desire to have more, leads us to disobey God. La gente se vende por dinero.
People sell themselves for money. En estos momentos el evangelio es un negocio In mundial. these moments, the gospel is the Los global hombres business. más ricos del mundo, Some of the wealthiest people, en el mundo secular, son súper ricos. some people in business are Pero en la could be religión hay wealthy. gente muy rica, hermano. But in religion, we also find wealthy ¿Y en people. dónde creen que están los hombres más ricos en la religión? And some of the richest people in the África. gospel, where are they? Africa. En África, ustedes se pueden imaginar, África You can imagine. son los predicadores más ricos en el Some of the mundo. wealthiest preachers are in Africa. Se está vendiendo el evangelio The gospel's being y no sold, se está obedeciendo a Dios, and they're not obeying God. pero la maldición But the curse de perder tu herencia of losing your inheritance es fatal, hermano. is fatal. Imagínense que puedas, dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre que gane al mundo The Bible says, what good is it for a man to win the world, y que se pierda su alma? but to lose his soul? ¿Qué recompensa puede dar por su What alma? reward can you give for your soul? Lo más importante The most important es thing la herencia que vamos a is the tener, inheritance that we will obtain. porque este mundo se pasa, Because this world will pass. este mundo es pasajero, It's passing. pero la herencia que Dios tiene But the preparada inheritance that God has prepared for no se you pasa. will not pass. Nosotros debemos de estar We atentos should be attentive a su palabra, a su to His instrucción, word, to His instructions, y no amemos las cosas and temporales, to not love the temporary porque la things, maldición puede llegar a nuestras because vidas, the curse can work through this, como le llegó a la vida de Acán. as it came to Acab. Acán, Josué les había dicho, God had told him, no tomen nada de los despojos de, Sí. de Jericó. none of the souvenirs from Jericho. Todo eso que está ahí es maldito. All that's there is already is cursed. No agarren maldiciones para Don't take ustedes. it. Leave it there. Pero a veces no nos importa, But sometimes it doesn't porque matter nos to us, gusta, porque son bonitos, because we like it, porque because son they're nice, valiosos. because they're valuable. Vamos a llevárnoslos, Let's just take vamos it. a obtenerlos. Let's obtain it. ¿Para qué queremos maldiciones Why en do we nuestra want casa? curses in our homes? ¿Para qué queremos traer maldición Why a do we want nuestros hijos? curses in our lives? ¿Para qué queremos exponer nuestra Why do you want to herencia expose our inheritance desobedeciendo a Dios? by disobeying God? Cuando Acán desobedeció a Dios, When Acab disobeyed God, echó a perder, hermanos, el éxito del pueblo de Dios. he wasted the success of the Entendamos people of Israel. nosotros Let us que understand Dios, hermanos, nos da instrucciones a nuestras that vidas God gives instructions to para our que lives nosotros obedezcamos so that we obey y le creamos a Dios. and that we believe in Him. ¿Saben una de las cuestiones que existe? You know, one of the things that Es que cuando nosotros that nos exists convertimos al is that Señor, when we convert to the Lord, sentimos que cada palabra que Dios nos we habla believe that every word that God Es speaks ley. to us is law, is y lo true, obedecemos. and so we obey it. Pero cuando entramos en But rebeldía, when we go into rebellion, cuando nos apartamos de las when cosas de we, Dios, this is just cuando God's dejamos things, de leer la Biblia, when we stop reading the Bible, dejamos de orar a when we Dios, stop praying, entonces empezamos a poner nuestros propios then we pensamientos start to establish our own thoughts. y decir, no, no, tú oras mucho. And then to say, no, you pray too much. No, no, estás orando mucho. Or you're praying way too much. No, no, no es bueno que tú Or ayunes. it's not good that Te you vas a fast. debilitar. You're going to get weak. No, 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 no te preocupes de la Biblia. Don't worry about the Bible. Tú puedes aprender más en el mundo Or secular. dedicate yourself to the secular things. No, no, no seas fanático. Don't be such a fanatic. No, no todo lo sabe la Biblia. You don't know anything about the Bible. Hay cosas mejores. There are better things. Y cuando nosotros oímos la voz del And enemigo we hear the voice of the enemy. y pecamos delante de Dios, We sin before God. dejamos de orar, We stop praying. dejamos de asistir a la iglesia, We stop coming to church. dejamos dejamos de leer la Biblia, We stop reading the Word. dejamos de creerle a We Dios. stop believing God. Y como el predicador fulano dice lo As que a his nosotros nos preacher gusta, says the things that we like. digo, mira, él dice que está They bien, said, look, he said it's all good. pero ¿qué importa lo que él diga? Well, what does it matter what he has to El say? diablo dijo, Dios es envidioso porque no quiere que ustedes obtengan sabiduría. The devil lied to Adam and Eve. Y Eva dijo, ¿de veras, verdad? And he was like, oh yeah, that's true. ¿Cómo nos podemos poner nosotros en contra de Well, Dios how can we set ourselves against o de su God palabra or his word cuando su palabra es verdad? when his word is true? Su palabra es el pan de vida. When his word is bread of Su life. palabra es Cristo mismo. When his word is Su palabra trae Christ. sanidad a nuestra It brings vida. healing to our lives. Trae vida a nuestro It corazón. brings life to our hearts. Él nos guía. Ella nos dirige. It guides us. Ella es nuestra herencia. It is our inheritance. Amén. Amen. En ella vamos a heredar al Señor. That's how we inherit the kingdom. Hermanos, hubo un hombre llamado Samson There's a man named Samson que Dios le había dicho que no se cortara el who cabello, God told him, do not cut your hair. que Dios le había dicho que no tomara
vino, He had told them not to drink wine, que Dios le había dicho que no tocara muerto, or to not touch corpses, porque él era consagrado a Dios. because he was consecrated to the Lord. Piensa, hermanos, en un momento, Think for just a moment. ¿qué es lo que Dios te ha pedido en tu vida What does God que no ask hagas? of you that you not do? Piensa qué es lo que Dios te ha mandado What has God que tú te commanded guardes. that you keep? Piensa por un momento Think for a moment y toma en consideración and take into que consideration eso que Dios te ha dicho que te guardes that what God has told you es to por un propósito. keep or to hold is for a purpose. Dios quiere tu bienestar. God wants your well-being. Dios quiere tu paz. He desires your peace. Dios quiere tu He tranquilidad. desires your tranquility. Imagínense a los jóvenes. So imagine the young people, the Dios les youth. ha dado la fuerza, God has given them la strength, inteligencia, intelligence, la the sabiduría wisdom para desarrollarse to develop en la themselves escuela, in en el school, trabajo, at work, en la sociedad, in society, para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. to maybe one day become a president. Creyendo en el Señor, todo se puede. Believing in the Lord, all things are possible. Dios ha depositado en ellos una herencia God has deposited para inheritance que in them, ellos la lleven a cabo. so they carry it out. Pero ¿qué pasa, hermanos? But what happens? Viene el enemigo a sus vidas The enemy comes to their y les lives empieza a decir, ay, ¿para qué tan santo? and starts saying, why you can be so Mira, holy? Why be Fuma so de holy? esta te hace sentir, Here, smoke this. pero muy bien. It'll make you feel good. Mira, tómate estas Or pastillas. drink this. Mira, vámonos de pinta. Mira, Or vámonos let's ditch school. a buscar mujeres. Or let's go Vámonos a buscar prostitutas. with prostitutes Sé and women. hombre. Be a man. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? What happens? Le está quitando su herencia, su Even bendición. with inheritance, a blessing. ¿En qué cabeza cabe In what mind perjudicar su propio does it cuerpo, fit to metiéndose drogas al cuerpo, affect your body by doing haciéndose un drugs, tonto by acting a fool, y terminar en nada? and finish with nothing? Solo porque el enemigo vino Just because the enemy y came le dijo, con que Dios dijo and said, que did tú ibas God a ser un really gran say predicador, this? Or con que Dios dijo que did tú God ibas say a ser that un you would buen be a great esposo, preacher, be a good porque husband? Dios dijo que tú ibas a tener Or una buena Did posición. God say that you have a good No te position? preocupes de eso. Don't worry about all that Ya stuff. va a haber tiempo. There will be time for Vamos a that. darle vuela a la hilacha. Vamos a endrogarnos. Let's get Vamos high. a tomar. Let's Vamos a drink. gozar la vida. Let's enjoy life. ¿Qué gozo es ese, hermano? What kind of joy is that? ¿Qué gozo es ese? What kind of joy is that? El enemigo The enemy va a venir a tu vida. will come to your life. A las señoritas son muy susceptibles The young ladies are susceptible al llamado del enemigo to the calling of the enemy. cuando quieren abusar de ellas, cuando les prometen el cielo, When they la promise them tierra, the cuando les heavens dicen and the bonitas earth, palabras, when cuando las they cautivan con seduce las them with nice palabras words, when they're y captivated cuando by nice ceden al words, enemigo, and when they cede to the al enemy, rato están embarazadas, and then when they're pregnant sin terminar la escuela, without finishing el school, muchacho no se hizo responsable de ellas, the young man no didn't take tienen responsibility for the trabajo, child, sus padres económicamente no las pueden and the mantener, parents can't support them, teniendo una herencia en el futuro and have an inheritance de in the future bendición, of hermanos, blessing, para ser una persona desarrollada, to be someone who can con be una educación, well-developed con and una buena educated, escuela, con un buen having gone to a trabajo. good school and having a good job. El enemigo viene y les The enemy engaña. comes and deceives them. Hermanos, Brothers, Sansón fue este clásico Samson was ejemplo. this type of person. A él le importó más el tomar vino, He was more worried about a él le drinking importó wine. más las He mujeres, was more worried about a él women. le importó más el tocar He was more worried muertos, about las cosas que Dios touching le the había dead dicho que than no what God had hiciera. told him not to do. Eso fue lo He que did hizo. everything God told him not to do. De manera que llegó el día, In hermanos, such a way that day el came, que le descubre su secreto and where his secret is a discovered, Dalila, he reveals it to Delilah. y Dalila lo presiona And Delilah y le dice, presses tú him. no me amas says, you don't porque love me tú no me estás diciendo la because you're verdad. not telling me the truth. Y él siempre jugando con el And I was pecado, playing with sin, haciéndole bromas, hasta que ella se pranking him enojó. until she became Y le upset. digo, ¿sabes qué? Si no And me she dices said, la verdad, if you don't tell me the truth, ya no voy a estar contigo, te voy a then I dejar. won't be with you anymore. Y él le dice la verdad. And he reveals the source of his Y strength. él le entrega su herencia, hermanos. And he gives up his inheritance. Lo sagrado que Dios le había dado, What God had given su him, secreto que él tenía, the secret which he had, se lo revela a la gente. he reveals it to Delilah. To ¿Saben the people. ustedes que cuando alguien hereda un tesoro When someone inherits a treasure, y lo entierra, hace when un someone mapa? buries a treasure, Y ese mapa es they create a valiosísimo. treasure map and it's A nadie valuable. se lo va a enseñar, de nadie les van a confiar.
they will not trust in Porque anyone. él tiene ese mapa Because this person has this que map, es un tesoro which is a treasure que nadie se lo puede robar. that he cannot just give to anyone. Pero ¿qué pasa que se lo enseña a cualquiera? But what if you show the map to someone you don't Mira, tengo un trust? tesoro, mira. Like, look, I have a treasure. Y le presume a otro, mira, yo tengo un tesoro. And another person, look, I have a treasure. Y lo anda presumiendo. And it's showing off. Llega el momento And suddenly the moment comes en que dice, bueno, vamos a quitárselo. in which just let's steal the map. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer And that's con what the tu enemy vida. wants to do with your life. Quiere quitarte la He wants to herencia steal the que Dios inheritance te ha dado. that God has given you. No debes de dejar Don't que eso pase. allow for this to happen. Cuando nosotros, hermanos, no hacemos lo que a Dios le agrada When we do what pleases God en nuestra vida, en nuestra casa, in our lives, in our y homes, no ponemos el orden correcto en nuestra and we don't casa, set the correct order in our home, hay el peligro there is danger. de que nuestra casa perezca. The danger that our home will Hay el perish. peligro There's the danger. en que Dios quite nuestra And herencia that God remove our y inheritance, que Dios nos tome en cuenta por qué nosotros and that God will confront no us le obedecimos. in terms of why we did not obey Him. ¿Por qué nosotros les obedecimos a nuestros hijos? Why did we choose to obey our children? ¿Por qué nosotros le obedecimos a nuestra esposa? Why did we obey our wives? ¿Por qué nosotros no obedecimos su voz? Why did we not obey His Sino que nos voice? pusimos en contra de Dios. But rather we went against what He A said. sabiendas In knowing que nuestros hijos hacían mal, that our children were doing wrong, los dejamos. and we allowed them to do A it. sabiendas que nuestra esposa estaba mal, And knowing that our La wife was doing dejamos. wrong, and we let it happen. cuando Dios te pone en autoridad, When God sets you in authority, te pone para que cuides la He herencia does so you take care de todo lo que Dios te ha of the dado. inheritance, everything God has Porque al given you. perder tú tu herencia, Because in losing tus inheritance, hijos serán Your perjudicados, children will be tu affected. esposa será your wife perjudicada. will be affected. Elí, hermanos, era un sacerdote Eli was a priest que tenía dos hijos rebeldes, who had two rebellious dos hijos sons malvados. who were wicked. Y Elí sabía que eran malos. And Eli knew they were wicked. Elí, hermanos, tenía ese sacerdocio por Dios. Eli had that priesthood from Dios le God. había dicho, yo he dicho que tú y tu casa me servirían todos los días, If I tell you about to judge his house forever for pero the yo iniquity no which you haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honren, I will honor those who honor pero a me. los que me deshonren But to serán those who dishonor viles. me, they will be vile before ¿Por me. qué has permitido el pecado en tu Why have you casa? allowed sin in your home? ¿Por qué has dejado que tus hijos se engorden con Or mis your ofrendas? children to become fat with my ¿Por qué se han offerings? comido la carne que me Why have you eaten the pertenece? meat that belongs to La me? carne del The sacrificio. meat of the sacrifice. ¿Por qué tus hijos han violado mi Why have they santuario? violated my ¿Por sanctuary? qué han dormido con las mujeres en el Why have they stayed templo? with the women in the temple? Y tú sabiendo todo And you esto, knowing all of this, no los you incomodaste, didn't confront them. no les reprendiste. You didn't rebuke them. ¿Por qué lo hiciste? Why did you do it? Un día llegó Elías y dijo, miren mis hijos, no hagan eso, eso no está bien. So when he goes to his sons, like, hey, Miren mis guys, hijos, you can't be Dios los va doing a this. castigar. God's going to punish you. Ustedes están haciendo mal delante You're de doing wrong before Dios. God. Y con esa pasividad, And very hermanos, passively. Dios le hace culpable. And so God makes him Dios guilty. le quita su sacerdocio. God removes the Dios priesthood. le quita su herencia. God hermano. removes their inheritance. Cuando Él debería de tomar la autoridad. When he should have taken the authority. ¿Saben ustedes, hermanos, que los países se rigen por la democracia? The countries that are ruled by Y democracy. en la democracia todos tienen voz In y voto. democracy, everyone has a vote and a Ustedes voice. saben en estos momentos el voto por el juez You know que- what que- happened? que quieren poner en la Suprema Corte. What happened when Judge Unos Kavanaugh? gritan que sí, otros gritan Some que say no, yes, y some hay say un no. desorden completo, Tremendous y salen a las calles, chaos. They se go to the streets, manifiestan, they protest. y ya no se sabe quién manda. And it's like, we don't know who's in charge. Gracias a Dios que hay un presidente que tiene un carácter tan bueno, hermanos, We thank God that the president que a has, veces se hace character. necesario eso. sometimes he does what has to be Aquí done. alguien manda To say, y here's las someone's cosas in se van a charge. hacer así. And things will be done this way. Y cuando son correctas, And when they're right, gloria a Dios. Amén. glory to God. Todos nos sujetamos, todos estamos de acuerdo. We're all subjected. ¿Quién manda en tu vida? So we ask, who's in charge of your life? ¿Quién está mandando en tu hogar? Who's in charge in your home? ¿Quién es el que está dando las órdenes? Who is giving the orders? Si ustedes ven algunas caricaturas If you watch some cartoons en cuanto a quién manda en la casa, about who's in charge in the home, hay un baby chiquito there's a little baby. que trae una vara y trae al papá y está en la espalda del papá y la mamá postrada
diciéndole, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres, mijo? There's a ¿Qué es lo que clip quieres? where a baby is ¿Qué telling quiere mi baby? the parents what to do. ¿Qué quiere mi The rey? mom's like, what does my ¿Qué baby quiere want? mi papacito? ¿Qué quiere What mi does Dios? my baby want? Dígame, Tell me, ¿quién manda en nuestra casa, hermano? who is in charge in your home? Y a veces los hijos se salen con la suya, Sometimes son kids los get que away with mandan, theirs. They're hacen the lo que ones in charge. quieren, They do what they viven want. como quieren, They live how they desire. ¿a riesgo de qué? At the risk of what? A riesgo de su propia herencia, At the risk of their hermanos. inheritance. Elí, hermanos, pierde el sacerdocio Eli lost the y le dice, priesthood. Dios, yo no haga tal cosa de que yo te honre. God said, I will not honor you. Yo voy a honrar a los que me honren, I honor those who honor me. pero a los que me But to deshonren, those who dishonor me, yo los voy a echar. I will reject them. Y mira, tus hijos, Like your tus children, nietos, your tu sons, your descendencia, grandchildren, your inheritance, mendigarán el your pan, descendants porque se les will quitará el beg for bread, sacerdocio because their priesthood y will be no taken away serán from más them, sacerdotes. and they will no longer be priests. Hermanos, uno de sus nietos, But it's one of his de grandchildren, este sacerdote, one of his le grandsons, pedían al profeta, déjanos servir en el templo, asked the prophet, let us serve at the temple. siquiera como aguadores. Even as just bringing water. Los aguadores eran los esclavos, hermanos. And the laborers did Pero por that. haber perdido su But by herencia, having lost no inheritance, podía ejercer el sacerdocio, they no could podía exercise gozar the de su priesthood, they posición, could enjoy their position, porque perdió lo que Dios le because they había dado. lost what God had given them. ¿Quién manda en tu casa, hermano? So who commands in ¿Quién your es el home? que da las órdenes en tu Who casa? issues the orders in your ¿Quién home? manda en tu propia Who vida? commands in your life? Reconoce que el mal que tú hagas Recognize that the wrong that you do será para tu propio mal. will be for your wrong. La desobediencia que tú tengas Disobedience you have será tu desgracia. will be your disgrace. Tu herencia que es bendita Your inheritance, which se is te será blessed, quitada will be taken away si tú no obedeces if al que dio las you órdenes. didn't disobey to the one who gives Y the mandó orders. Jehová a Adán diciendo, And God commanded Adam, de saying, todo árbol que hay en el huerto puedes comer, you may eat from every pero tree in del the huerto garden, del bien y del but from mal the tree of knowledge of good and evil, no comerás, you will not eat. porque el día que Because comas, that you eat from it, morirás. you shall surely die. Ah, Dios estaba bromeando. See, God's just joking about that, right? Eso es exactamente lo que pensó Eva. That's exactly what Eve thought. Y el diablo dijo, sí, hombre, está bromeando. And the devil was like, yeah, he's No, hombre, God's joking es around. envidioso, no te quiere dejar que tú He's tengas. jealous. He doesn't want you to have anything. Y pierde su herencia. And they lose inheritance. No dudes Do not doubt nunca en lo que Dios te habla por medio de su palabra. what God speaks to you through His Word. Su palabra His Word es más segura is sure. que tus pensamientos, que los consejos de It tu is higher maestro, than the que los advice of your consejos de tu teachers, amigo, of your friends, consejos de tu hermano. of your Esto es más of your seguro. brother. Esto Their word is no better. falla. This will not fail. Entonces, hermanos, tenemos que considerar esto en nuestras vidas. So we have to consider this in our lives. No perdamos nuestra herencia. Don't lose your inheritance. ¿Quién manda en tu vida, hermano? Who is in charge in your ¿Quién manda en life? tu casa? Who commands in your house? ¿Quién es el que manda en ti? Who commands in you? Miren, hermanos, hay personas There are people que viven solitos, who live alone. se gobiernan solos, They govern pueden themselves. hacer lo que ellos quieren, They can do whatever they want. andar en los vicios, en el pecado, They can be in the en la vices, maldad. wickedness. Pero ¿saben qué? But you know what? Ellos han decidido seguir a They've Cristo. decided to follow Christ. Ellos están siguiendo al Señor And they're following the Lord porque ellos saben because they know que en Cristo hay una herencia that in eterna. Christ there's an eternal inheritance. Y así como Adán perdió su And herencia, just like hermanos, Adam lost his el inheritance, Señor Jesucristo viene y la recupera Christ para comes and nosotros. recovers it for us. Cuando Cristo viene, When hermanos, Christ comes y muere en la cruz del and Calvario He dies on the cross para to recuperar nuestra herencia, recover le inheritance, quita al diablo las llaves del He infierno, removes the keys to hell le from the devil, quita el poder sobre el reino and He de removes the Dios, power from the earth, y Él establece su and He reino. establishes His Y kingdom ahora el reino And now que el the kingdom Señor tiene, that God has. lo tiene preparado He para has it prepared nosotros. for us. El diablo ya no es dueño The del devil's no mundo. longer owner of this Quien world. gobierna es The one who Cristo. governs is Cuando Christ. nosotros le hacemos caso a When we Cristo, listen to Christ, nosotros gobernaremos Then con we Él. will govern with Him.
Pero si oímos la voz But del if we listen to the diablo, voice of the devil, que nos engaña, que nos which manda a deceives hacer cosas us, que no son who commands us to do things correctas, which are not right, perderemos nuestra herencia then we will lose our y no inheritance, entraremos en el reino del and we will Señor. not go into the kingdom of Cristo God. viene a la cruz del Calvario, Christ comes to the cross. muere en la cruz, He dies on the derrama cross. su sangre por He pours out his blood nosotros, for us. paga el precio And he pays the price de nuestra herencia, of our inheritance. paga el precio de He nuestro pays pecado, the price of our sin. nos presenta limpios He delante puts de us clean Dios before him. y le dice al Padre, mira Padre, Because Father, así como yo he heredado tu in reino, the same way I have inherited your kingdom, así ellos van a heredar they will conmigo. also reign Porque ellos with me me. han seguido, Because they porque follow ellos me. me han obedecido, Because they've obeyed me. porque ellos no han escuchado Because they have heard la voz del enemigo. they have not heard the voice of the enemy. Ellos tienen una herencia And they have an eterna. inheritance. ¿Cuántos dan gloria a Dios por How eso? many say hermano? amen? No perdamos nuestra herencia. Let us not lose inheritance. No perdamos lo que Dios nos ha provisto. Let's not lose what God has provided No for perdamos us. lo que Dios ha hecho por Don't lose what nosotros. God has done for you. Jesús les advirtió y les dijo a Jesus todos: warned them and told them, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Esas palabras, hermanos, eran palabras muy duras para, And these were para aquella época. Harsh words for that time. Le estaba diciendo He was telling them que si alguien quería ser de su seguidor, that if someone was to follow him, que se preparara para una to vida de prepare themselves sufrimiento, for a life of para suffering, una vida de for a dolor, life of pain, para una vida, si era posible, for a life de if possible, morir, de of ir a la death, cruz. of going to the cross. Pero les habló claramente: But he spoke to them clearly. si quieres venir en pos de If mí, you want to come after me, vas a hacer mi voluntad. you do my will. No vas a mandar tú, You won't be in charge. yo voy a mandar en ti. I will be in you. Hermanos, ¿quién manda en tu casa? Brothers, who's in charge in your home? ¿Le has dejado a Dios esa autoridad Have you given God that authority para in que your home? Dios mande en tu casa? So he command your home. ¿Saben uno de los secretos que hay en cuanto a esto? You know one of the secrets about this? Es enseñarle a nuestros hijos quién manda en la casa. Is teaching our children who's in charge. Amén. Amen. No, papá, que voy a ir aquí, que voy a ir allá. No, Dad, I'm doing this, I'm Sí. doing this. ¿De veras? I said, really? ¿Y qué dice la palabra de Dios? What's the word of God say? ¿Crees que eso es correcto? Do you think that's right? Yo tengo un hijo que es músico I have a student's y musician, cuando era joven pues quiso hacer su grupo and when he was young, musical. he wanted to put together a Él band. hizo su con otros muchachos en la escuela, They hicieron got su together, grupo they created their band, y tocaban bien. and they were Muchachos good buenos. players, Y- good y kids. entonces iba a haber una celebración en la tienda donde ellos And they're trabajaban going to have a celebration at the Y- store where he worked. y le dijo mi hijo a su mamá, fíjate, And my vamos a hacer una and he fiesta told y vamos a my wife tocar. that we're going to have a party, Y we're going to play. su madre rápido le dice, ¿y esa es la voluntad de Dios? And she said, is that God's will? Cuando tú When you, naciste te entregamos para que sirvieras when al you were Señor. born and trained to serve God, Acuérdate que alguien ungió tus Remember? manos para que someone le sirvas a anointed your Dios. hands so you serve God. ¿Qué tienes que ir a tocar al diablo? Where are you going to play for the ¿Qué devil quieres que ir for? a tocar al mundo? Or to play for the world? Pues ni modo, ya hicimos I said, contrato well, y, we already signed a contract y and, tengo que ir. and I have to go. Tú no vas a tocar. She said, you're not playing. Y mi esposa se pone a orar, She se pone a prays. pedirle al Señor. She starts to ask Dice, God. Señor, yo te entregué mi Say, hijo a God, ti. I give my Tú son vas a to hacer you. algo en su You're vida. gonna do something in his Señor, life. Él es tu herencia. He is Tú his vas inheritance. a salvarlo. You're gonna save him. Perdónalo, Señor. Forgive him, No Lord. permitas que toque para el Don't allow him mundo. to play for the world. Y para el jueves o viernes But Thursday llegó or mi Friday, hijo my son came, un poco callado. very Su quietly. madre que lo conocía, ¿qué pasó? She asked him what happened. Ya no vamos a tocar. So we're not playing anymore. Lo sabía, dice, gloria a She Dios. said, I knew it. Praise Gloria a God. Dios. Tú no vas a tocar. You're not gonna Nunca play. vas a tocar para el diablo. You're never going to play for the devil. ¿Se enojó? Probablemente. He was upset, yeah, Pero supo obedecer, hermano. but he knew how to obey. Sobre todo nuestro Dios Above all, va a honrar our God is going to honor cuando tú honres a Dios. when you honor God. Elí no supo honrar a Dios Eli didn't know how to honor God en sus in acciones. his actions. Por eso dejó que sus hijos no That's honraran why- a Dios. His children didn't honor God. Honra a Dios, hermano. Honor God, brothers. Siempre les he dicho que tus I've hijos always te vean told you. orando. Your children see you Que tus praying. hijos te vean leyendo la children see Biblia. you reading the Bible. Que tus hijos sepan que tú eres Your un kids siervo know de that you're a Dios. servant of God. Que tus hijos sepan To know que tú eres la autoridad that en la you're the casa. authority at home. Y que tu guianza es de acuerdo a And la that your palabra. guidance is aligned with the Porque word of no vas a God. ser injusto con ellos. Because you're not going to be unfair to them. Porque la palabra de Dios Because the word of God no es injusta. is not unfair. Ella es viva y eficaz. It is alive. Ella It's trae una effective. bendición para It nuestra brings a vida. blessing for our lives. Necesitamos reconocer. We need to recognize. Pero ¿quién manda en tu casa, hermano? But again, who's in charge of ¿Quién your manda home? en tu vida? Who's in charge ¿A of your quién le life? das oído?
To whom do you give Hay your ear? personas que no tienen ni siquiera un criterio propio There are people who don't have para their hacer own las cosas de criteria acuerdo a lo que ellos to do things piensan. according to how they think. Siempre están pensando, That was thinking, ¿qué va a decir la gente? what are people going to say? Ay, ¿qué vamos a hacer? Or what are we going to do? Como los demócratas. Like the Democrats. Vamos a ver qué dice el pueblo. Let's see what the people say. Si el pueblo dice que sí, pues sí. People say yes, then Si el pueblo yes. dice que no, If they pues say no, no. then no. Y es por eso que estamos como estamos. And that's what we are. Porque el We are pueblo the way we dice, are. vamos al mal, vamos al pecado. Because some say, well, let's go to Y bed, los let's do demás dicen, evil. pues vamos todos. And they say, let's all go. ¿Quién manda, hermanos? Who's in charge? ¿Quién manda en nuestra casa? ¿Quién manda Who's en in nuestra charge of our vida? home? ¿Quién manda en Who's in nuestra charge of our mente? life? Who's in charge of our environment? Dice la palabra de Dios, en todo tiempo sean blancos tus vestidos The word of God says, let your y garments be nunca white falte at all aceite en times, tu cabeza. and let oil never lack upon your head. Voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. Hay mensajes There are messages que no le ponemos atención. that we don't pay attention to. Hay mensajes en que no le damos el valor que le debiéramos de There are dar. messages that we don't give the value we should give En them. el momento que salimos, In the moment that we leave, poof, se nos olvida. we forget about it. Y ya estamos en mal camino. And then we're already in a bad Y ya nos path, estamos desviando. and we're deviating, Y ya nos estamos olvidando. and we're forgetting. ¿Cómo les ha ido a los que están ayunando televisión? How's it gone for those who are not watching TV, who are fasting from watching TV? Ya volvieron a verla. You watch TV again. ¿Quiénes están ayudando Facebook? Who's fasting from Facebook? Ah, la tentación ya les digo, ¿qué estará haciendo The temptation, fulana? or what's this person ¿Qué doing? estará haciendo fulano? What's that person doing? Esa tentación ya los quema The temptation is there. y dejan de oír And they la stop voz de listening Dios to the voice of God. y dejan sus promesas And they tiradas leave their como nada, promises thrown around, preparados para perder su herencia, hermano. prepared to lose inheritance. Tenemos que ser consistentes. We have to be El consistent. Señor dijo, tomen su cruz, God said, take niéguense a up, sí deny mismos. yourselves, take up your cross. No hagan lo que ustedes quieren, Not in what you want, hagan lo que yo les mando. do what I say, Y ustedes van a ser mis discípulos. and you will be my disciples. Si ustedes tienen el oído If you have an ear, correcto, if you have an ear that is tuned, ustedes siempre van a poder oír la voz del you'll buen always be pastor. able to hear the pastor, the shepherd. Las ovejas son un poco medias ciegas. Sheep are kind of blind. Las ovejas son un poco medias tontas, They're kind of dumb. pero tienen buen oído. The animals, okay, but Y eso they have good ears, good hearing, las salva. and that saves them. Porque cuando ellas se encuentran en apuros, Because when they find themselves in a que problem, viene el lobo and when the wolf y ellas comes, empiezan a gritar and they start to y empiezan a llamar a su scream pastor, and to call for the shepherd, cuando su pastor les habla, and when the shepherd speaks to them, ellas se consuelan they're comforted porque ellas conocen la because voz they know de su the pastor. voice of their shepherd. Jesús Jesus es el buen pastor. is the good shepherd. Y cuando Él nos habla, And when he speaks to us y ven a través de su palabra, through his word, Él es el que nos habla. he is the one that speaks to us. Él nos habla para que no He speaks perdamos to us nuestra so herencia. that we don't lose our inheritance. Hermanos, en el nombre del Brothers, in the Señor. name of Jesus, Cuando yo les predico la palabra, when I preach the word, no estén pensando ustedes, ay, el hermano ya va a salir con eso. don't be thinking, man, the brother he's going with this again. Por mí no, yo no tengo ningún problema, I have no hermanos. problem, brothers. Pero es mi deber decirles, That's my obligation to la tell you verdad. the truth. si yo no me salgo de la palabra de Dios, If I don't grab a hold of the word of no me God, hagan caso a mí, don't pay attention to me. pero háganle caso a la Don't palabra pay de attention Dios, to the word. que ella mande en sus vidas. Let it command in your life. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. We ask that you please stand. Esta mañana vamos And this morning, a hacer un ejercicio en nuestras vidas. we're going to do an exercise in our lives. Y vamos a pedirle al Señor que siempre recordemos su palabra. And to ask the Lord that we always remember his ¿Quién word. quiere perder su herencia? Who wants to lose inheritance? Nadie queremos perder nuestra No one wants herencia. to lose hermano. inheritance. ¿Quién quiere perder su Who wants to lose sacerdocio? their priesthood? Nadie queremos perder nuestro sacerdocio. No one. ¿Quién quiere que sus hijos anden mendigando Who wants for their ministerios en otros lados? Children to be seeking ministries Nadie de elsewhere. nosotros. None of us. Que como aguadores, como esclavos, That nadie de slaves or- nosotros. no one. Nuestros hijos estarán en los Our atrios de children will Jehová be in the house of como God, siervos de Dios, as como servants of levitas, God, as llevando los Levites, vasos de Jehová, obedeciendo a Dios, ministering, obeying to God, esperando su reino waiting for y his su kingdom, herencia an inheritance para tomar posesión. to take possession. Mientras sucede eso, While this happens, no olvides do not forget quién es el que te habla. who is the one No that olvides speaks to you. quién es el que te da la Don't forget orden. the one who gives No you olvides commands. quién es el que te Don't recomienda forget the que one le who escuches. commends you to listen. No lo olvides. Don't forget.
Y al tener esto en tu and corazón to have this in your heart, y al recordar esto en tu and to vida, remember this in your lives, salvarás tu herencia you will save the que Dios inheritance tiene para ti. which God has for you. No, yo no me voy a ir al mundo. I'm not going to go to the No, world yo no to le voy a say hacer no. caso al pecado. I'm not going to pay attention to No, sin. a mí no me van a engañar con No, las I'm not gonna be drogas. deceived No, by drugs. yo me voy a mantener virgen hasta el día de mi I'm going to casamiento. stay a virgin No, till I get married. yo voy a rechazar al I'm gonna enemigo. reject the No, enemy. yo no quiero ser fracasado. I don't want to be no. a failure. No. Y con la ayuda de Dios And with God's help, es tu victoria. it's your victory. Leamos el Salmo Let's read the Psalm 103, 103, uno de mis favoritos. one of my favorites. Leámoslos todos unidos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus Who dolencias, pardons all your iniquities, who heals all your diseases, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. The Lord performs rightful deeds, righteous deeds and judgments for all who are oppressed. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. He made known his way to Moses, his acts to the sons of Israel. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. For as high as the heavens are above the earth, so great is his loving kindness toward those who fear him. Cuando están lejos del oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. For he himself knows our frame, he is mindful that we are but dust. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. As for man, his days are like grass. Que As the pasó el- flower of the field, so he flourishes. Que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no le conocerá más. When the wind has passed over it, it is no more, and its place acknowledged it no longer. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him. Su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra. And his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember his precepts to do them. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. The Lord has established his throne in the heavens, and his sovereignty rules over all. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bless the Lord, you his angels, mighty in strength who perform his word, obeying the voice of his word. Bendecid a Jehová vosotros todo su ejército, ministros suyos, que hacen su voluntad. Bless the Lord, all you his host, you who serve him, doing his will. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Bless the Lord, all you works of his, in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Oh, Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos bendecir al Señor God wants for us to be able to a bless him través de recordar through remembering quién es el que nos hizo, who created us, quién es el que nos perdonó, who has forgiven us, quién es el que nos salvó, who has saved quién es el que us, nos tiene en sus manos, who has us in quién his es el que nos hands, da el alimento, who gives us quién nos food, provee bendición. who gives us provision. No lo olvides Do not forget que no eres tú, that it is not you, es Dios it is God, el que por su gracia who infinita through his infinite grace te da todas las cosas. gives you all things. Tómalo en cuenta. Take that into consideration. Obedece sus Obey his instrucciones, instructions, que no se pierda tu herencia. and that your inheritance not be lost. 1
El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más. Esta mañana hemos gozado en la presencia de Dios durante este servicio y durante la predicación. Como ustedes pueden escuchar, hay alguien que manda y gobierna el universo y que debe gobernar nuestras vidas, y que por alguna razón muchas veces nosotros no le dejamos gobernar, sino que no sabemos quién es el que gobierna en la casa. En realidad, ¿quién manda en la casa? El esposo, la esposa, los hijos, el gobierno, la ciudad, la policía. ¿Quién manda en la casa? En la palabra de Dios nos dice que Él es el que da las órdenes, Él da las instrucciones para que nosotros las sigamos, y que es nuestro deber como sus criaturas, como hijos de Él, obedecerle y hacer su voluntad para que nosotros no perdamos nuestra herencia. Recordemos que Adán y Eva perdieron su herencia. Ellos perdieron todo lo que Dios les había dado, se quedaron sin nada, se quedaron desnudos completamente, perdieron todo. El Señor tuvo que ponerles ropas nuevas porque ellos no tenían nada. Así era la situación de ellos, por haber perdido la herencia que Dios les había dado, todo por la desobediencia. Como vimos también en la vida de Saúl, sus hijos nunca se pudieron sentar en el trono de su padre, solo porque él desobedeció a Dios y no hizo la voluntad del Señor. Qué triste situación, qué triste agonía ver que tus hijos mueren contigo, que tus hijos no pueden llegar al trono, a su herencia que a él les correspondía por la desobediencia. Así es que fue una lección bastante conmovedora cuando vemos a los hijos del sacerdote Elí, que perdieron su sacerdocio, andaban mendigando el pan, porque ya no tenían su oficio como sacerdote, ya no tenían un oficio en donde proveer sus vidas, todo porque su padre no supo enseñarles, no supo llamarles la atención, sino que los dejó hacer lo que ellos quisieran. Mi querido amigo y hermano, ¿quién manda en tu casa? Es importante que sepas que si Dios no gobierna tu casa, si no es Él el que gobierna tu casa, ¿quién va a mandar en tu casa? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tú? Que a veces no sabes ni qué hacer, que andas pidiendo al consejo al amigo, a la esposa. ¿Qué vamos a hacer? Deja que Dios gobierne tu vida y Él la va a gobernar correctamente. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal y no sabes quién gobierna tu vida, yo te pido en estos momentos que aceptes a Jesús como tu Salvador personal y dejes que Él lleve el timón de tu barco. Él te va a llevar a buenos puertos, Él te va a llevar una herencia segura, Él va a ser tu Salvador, Él va a ser tu libertador, Él va a ser el que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Jesús es nuestra guía, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así es que deja que Él gobierne tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que ha visto este programa, Señor, que seas tú el que gobierna su vida, Señor, que seas tú el que estás en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te los pongo en tus manos y te pido una bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al Internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.